mis hermanos, que el Señor les bendiga. Me ha correspondido en este día poder compartir con ustedes un trozo de la palabra del Señor para que podamos meditar en ella. Así que quiero que juntos podamos ir a la primera epístola de Pedro. Vamos a leer del capítulo 1, los versículos 13 al 17. Le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Por tanto, ceñid el lomo de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Oremos un momento. Señor y Padre, vamos delante de su presencia para agradecerle porque tenemos la instancia de poder meditar en su palabra gloriosa. Señor, gracias porque podemos acudir a ella cada vez que la necesitamos. Queremos rogarle en esta hora, Señor, que usted nos ayude, que usted nos dé de su Espíritu Santo, tanto a mí como a mis hermanos. Señor, a mis hermanos para que ellos puedan comprender tu palabra y puedan ser grandemente edificados por ella, puedan ser transformados por tu palabra. Y también, Señor mío, por mí, Padre Santo, para que tú me ayudes a hablar tu palabra con claridad, Señor, con fidelidad. Te lo pido, Señor. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, la primera epístola de Pedro está dirigida a cristianos que estaban sufriendo, con el fin de animarlos a perseverar en medio de sus aflicciones al desplegar ante ellos la esperanza gloriosa de la salvación por medio de Cristo. Pedro introduce esta carta mostrándoles cómo Dios los salvó. Dios el Padre los escogió en la eternidad. El Espíritu Santo los santificó y Jesucristo fue quien derramó su sangre para expiación de los pecados de su pueblo. El apóstol quiere que sus lectores le acompañen a poner sus ojos en la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que Cristo ganó para ellos en la cruz. Ellos tienen una esperanza segura que está fundamentada en el hecho concreto de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiere ponerlos en perspectiva y que ellos comprendan que el Dios que los salvó soberanamente tiene el control de todo, incluso del sufrimiento que estaban experimentando. Les explica que como el oro es sometido al fuego para purificarlo y asegurarse de que sea auténtico, el fuego de prueba que estaban sufriendo tenía el mismo propósito: purificar y refinar la fe de ellos. La carta, hermanos, comienza con expresiones de alabanza por la gran misericordia que Dios ha mostrado con los pecadores, personas que merecían su santa y justa ira, paganos que vivían en toda clase de perversiones e inmoralidades. Así que Pedro quiere que recuerden cómo Dios los había salvado de su miseria espiritual para traerlos a una nueva vida. En los versículos previos a nuestra lectura, Pedro también les recuerda que viven en un tiempo de cumplimiento, que tienen el privilegio de experimentar lo que los profetas en el Antiguo Testamento habían anticipado, y que los ángeles se maravillaban de los privilegios que tienen los creyentes. Y en el texto que estamos meditando hoy, o el texto que estamos meditando hoy, comienza con un por tanto. Después de que Pedro explica y describe la salvación que ellos tienen en Cristo, de la herencia y la esperanza segura que tienen en Él, Pedro continúa con estos versos, comenzando con un por tanto. Y está expresando una relación de consecuencia entre los enunciados. ¿Cómo debemos o deberíamos responder ante tal salvación? Pedro les muestra a estos cristianos y a nosotros, a través de una serie de mandatos, cómo conducirse en este peregrinaje, cómo deberíamos responder en gratitud por tal salvación.
Pedro comienza con una doble metáfora que a simple vista parece confusa para personas del siglo XXI, personas como nosotros. Él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pero si pensamos en los destinatarios de esta carta, la metáfora comienza a aclararse. La imagen que nos da es la de un hombre preparándose para correr, para ejercitarse o trabajar. Este hombre del primer siglo tenía que recoger y doblar los pliegues de su larga vestidura bajo su cinturón, para que no impidiese su andar o su trabajo. Pedro aplica esta imagen a la mente para decir que nada estorbe vuestra mente cuando la pongan a actuar. El término significa que la mente debe estar lista y en condiciones de pensar activamente en promover el nombre, la voluntad y el reino de Dios. La mente debe estar libre de todo estorbo para servir al Señor. Necesitamos disciplinar nuestros pensamientos y desechar todo lo que estorbe y que nos impida tener nuestra mira en la esperanza futura, en la gracia que se nos traerá cuando nuestra salvación sea consumada con el regreso de nuestro Señor. Esta idea se refuerza cuando Pedro utiliza la palabra sobrio, sed sobrios. Cuando escuchamos esta palabra, la asociamos inmediatamente con el alcohol. Consideremos a una persona que no es sobria en este sentido. Una persona que está embriagada pierde todas sus facultades. Su juicio se nubla, no puede pensar bien, sus reflejos se entorpecen, habla cosas sin sentidos y hacen cosas que generalmente no las harían estando sobrios. Por lo tanto, lo que está diciendo el apóstol es que debemos tener dominio propio. Debemos desechar todo lo que de este mundo pueda embriagar nuestras mentes y que provoque que hagamos cosas contrarias a la voluntad de Dios. Disciplinar nuestra mente de manera que ésta controle nuestra conducta. Hermanos, poner nuestra esperanza en la gracia que se nos traerá es un mandato. No es una opción para los creyentes. Si hemos recibido la salvación, es nuestro deber esperar el cumplimiento de la promesa de la consumación de nuestra redención. Debemos esperar expectantes el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos, por lo tanto, para ello debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios. Los versículos que continúan nos dicen lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La siguiente parte de nuestro texto contiene otro mandato. Es el de no conformarse a los deseos de nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Retrata la misma idea que Pablo utiliza en Romanos capítulo 12. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero la base para este mandamiento es nuestra nueva identidad. Los cristianos hemos sido adoptados por Dios en Cristo. Pablo dice nuevamente, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Por tanto, mis hermanos, como hijos adoptados de Dios, se nos demanda vivir coherentemente con nuestra nueva naturaleza. Se nos demanda vivir de acuerdo a la realidad de nuestra salvación, una vida digna de nuestro llamamiento. Versículos 15 y 16 dicen, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Al igual que Israel, en el Antiguo Testamento fue apartada por Dios de todas las naciones para que fuera santo, la iglesia también debe apartarse del pecado para el servicio a Dios.
Pedro pone como norma y motivación para los cristianos la perfección moral y absoluta de Dios. La santidad de Dios es predominante en toda la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan más de la santidad que de cualquier otro atributo. En toda nuestra manera, por lo tanto, en toda nuestra manera de vivir, debe reflejar la santidad de nuestro Dios. La voluntad de Dios es que todo lo que hagamos, digamos o pensemos sea santo. Dios es sin pecado. No puede ser influenciado por ello, ni puede coexistir con él. Así que, hermanos, debemos buscar activa y conscientemente la santidad, sabiendo que Dios nos ha dado de su Espíritu para capacitarnos y ayudarnos a vivir según su voluntad. No tenemos excusa para vivir en pecado, ni podemos desentendernos de la santidad, ya que, hermanos, Cristo murió para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Colosenses 1, 21 y 22 dice lo siguiente: Cristo os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Tito 2:14 dice lo siguiente: Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Efesios 5, 25 y 26 nos dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. J.C. Riley, en un tratado acerca de la santidad, nos dice lo siguiente: el que supone que Jesucristo vivió y murió y resucitó a fin de dar únicamente justificación y perdón de los pecados a su pueblo, tiene aún mucho de qué aprender. Ya sea que lo sepa o no, está deshonrando a nuestro bendito Señor y haciendo de él un salvador a medias. El Señor Jesús ha realizado toda la obra que requiere el alma de sus hijos, no solamente para librarlos de la culpa de sus pecados por medio de su muerte expiatoria, sino también del dominio de sus pecados, poniéndoles en el corazón al Espíritu Santo, no solamente para justificarlos, sino también para santificarlos. El versículo 17 de nuestro texto concluye diciendo: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, Dios es tanto nuestro Padre como nuestro juez. Por lo tanto, como cristianos, debemos acercarnos a Él con humildad y reverencia. Debemos buscar activa y conscientemente la santidad, sin la cual ninguno de nosotros podrá ver al Señor. Que el Señor les bendiga y que esta reflexión de su palabra pueda ser de edificación para sus vidas. Bendiciones.